Buen día, profesor Samuel Trujillo. El día de hoy con mi compañero Juan Miguel Valencia hablaremos acerca de la correlación anatomopatológica o básico-clínica del peritoneo. Nosotros como correlación hicimos la peritonitis, entonces hablaré un poco acerca de la introducción de esta correlación. Entonces vemos que la peritonitis es la inflamación del peritoneo que ha sido importante en la historia de la medicina, desde las primeras descripciones hasta los avances actuales en diagnóstico y tratamiento. Esta enfermedad ha sido un desafío constante. En el pasado se sabía poco sobre el peritoneo y sus enfermedades, pero sociedades como los egipcios y anatomistas como Galeno y Andrés Vesalio hicieron contribuciones importantes realizando aportes referentes a la estructura anatómica, especialmente el peritoneo, implicada en la peritonitis. De modo que en estos tiempos actuales, en los que médicos como Christopher Warwick y George Ganter realizan investigaciones con relaciones a las patologías. Actualmente se clasifica en peritonitis primaria y secundaria dependiendo de la etiología, a pesar de ser ambas infecciones, que estas clasificaciones las va a explicar mi compañero más adelante. También se utilizan antibióticos y cirugía para tratarla, aunque la mortalidad sigue siendo alta. El objetivo es revisar la historia de la peritonitis y explorar futuras estrategias de tratamiento. Comenzando con los datos históricos de la correlación anatomopatológica del peritoneo, encontramos que los egipcios fueron los primeros en describir la estructura anatómica mientras separaban las vísceras durante el proceso de embalsamiento. Esto registrado en el papiro de Ebers, manuscrito que es considerado uno de los tratados médicos más antiguos que se conocen, ya que se estima que fue escrito alrededor del año 1534 a.C. Así pues, casi 2 milenios más tarde, el anatomista y fisiólogo Galeno de Pérgamo fue nombrado cirujano de gladiadores y estudia así el peritoneo de una manera similar a como lo hicieron los egipcios, pero a partir de sus observaciones en los abdómenes abiertos de sus combatientes. No obstante, 1300 años más tarde fue el anatomista Andrés Vesalio, el cual el día de su fallecimiento es considerado el Día de la Anatomía, detalla en su obra maestra De Humani Corporis Fabrica una serie de libros donde ilustra varios sistemas del cuerpo, y es así que en el séptimo volumen Vesalio describe las vísceras abdominales y el peritoneo que las recubre. Un siglo más tarde, el médico Gasparo Aselli realizó un descubrimiento mientras disecaba un canino. Observó que tras ingerir una gran cantidad de alimentos, el peritoneo y los intestinos del animal se cubrían de finas estructuras blancas con un líquido lechoso en su interior. Sin saberlo, estaba describiendo los capilares linfáticos. Esto cobra gran relevancia, ya que un siglo más tarde ocurre una revolución en términos clínicos, ya que el médico Christopher Warwick describe el caso de una mujer de 50 años con ascitis recurrente, en quien la evacuación y el lavado de la cavidad peritoneal seguido resultaba solo atenuante, ya que el líquido se seguía reproduciendo. Decidió entonces realizar con el líquido extraído por paracentesis, término que explicaremos más adelante en los conceptos del presente, para así descubrir cómo bloquear los capilares linfáticos descritos por Gasparo Aselli. Finalmente, en el año de 1923, el primer intento de utilizar el peritoneo para tratar la uremia lo realizó George Ganter, primero en animales y luego en 2 pacientes. Ganter, basado en sus observaciones y en el concepto de la membrana peritoneal, describe que era capaz de mantener el equilibrio osmótico y así consigue este tratamiento. A su vez, fue quien en un inicio detalló la peritonitis como una complicación de la diálisis peritoneal, cosa que en el futuro cobra gran relevancia. Ahora hablando del presente y sobre todo de la correlación, vamos a hablar de la peritonitis, la cual se divide en primaria o espontánea y secundaria. Bueno, entonces, la peritonitis primaria es la infección del líquido asítico que ocurre sin perforación intestinal o una lesión tratable con cirugía, es decir, que no tiene alguna causa por la infección identificable, por esto se considera espontánea. Sin embargo, pues se asocia principalmente con la hipertensión portal y la cirrosis hepática. Hipertensión portal, que hace referencia al grupo venoso que va del intestino al hígado, y la cirrosis hepática, pues a la cicatrización del tejido del hígado, que junto con esta última presenta una mortalidad del 20%. A su vez, entre el 8 y 30% de los pacientes hospitalizados con ascitis presentan peritonitis, ya que la ascitis es la inflamación debida al aumento del líquido ascítico dentro de la cavidad peritoneal. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas, sabemos que los signos hacer referencia al objetivo y los síntomas a lo subjetivo, es decir, a lo que puede referir el paciente.
Entonces vemos que el paciente puede presentar fiebre superior a 37.8 grados, dolor abdominal, distensión, que es esta sensación de llenura y depresión dentro de la cavidad abdominal, sensibilidad de rebote, que hace referencia a que cuando se oprime el abdomen y se libera esta presión, el paciente suele sentir un dolor agudo y bastante molesto, y alteración del estado mental. A su vez, el 25% de los casos suelen ser asintomáticos o pueden tener síntomas mínimos o signos. En cuanto al tratamiento, se administra una cefalosporina de tercera generación, ya que al ser una infección se trata con antibióticos, se suspende el uso de betabloqueadores no selectivos para evitar el daño a otros tejidos por irrigación, ya que esto lo que hace es bajar el ritmo cardíaco y la presión arterial principalmente. Se recomienda realizar una paracentesis antes de iniciar los antibióticos, ya que la paracentesis es este procedimiento por el cual se extrae el líquido acítico y se puede identificar qué antibiótico sería mejor para esta infección. Ahora bien, la peritonitis secundaria, a diferencia de la peritonitis primaria, tiene una causa identificable y ocurre por la perforación de una víscera hueca y su posterior infección. La inflamación que genera esta peritonitis puede ser localizada o difusa, es decir, puede ser en toda la región abdominal o simplemente en una región específica. Se relaciona principalmente a síndrome perforativo, oclusión intestinal y pancreatitis. Esto gracias a que en un estudio que realizaron en un hospital en Cuba identificaron mediante 40 pacientes estas principales tres causas y a la vez en menor medida la apendicitis. La mortalidad suele ser menor al 10% cuando no hay mayores complicaciones. Sin embargo, cuando existen comorbilidades, personas inmunodeprimidas o ancianas, trasciende al 40%, lo cual es bastante elevado. Ahora, refiriéndose a lo que refiere los signos y síntomas, el paciente suele tener dolor abdominal bastante más agudo que en la primaria, rigidez, fiebre, escalofríos, taquicardia, que es el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, oliguria, que hace referencia a la disminución de la producción de orina, taquipnea, que es como un tipo de hiperventilación en la que el paciente respira de manera agitada y rápida, y la deshidratación. Luego ya vamos al apartado del tratamiento, que al ser una infección se trata mediante fluidoterapia intravenosa y administración de antibióticos de amplio espectro. Y al tener esta causa identificable se requiere una intervención quirúrgica considerada y denominada como laparotomía, que es cuando se accede a esta cavidad peritoneal. Hablaré acerca del tratamiento en el futuro, que esto hace énfasis a recomendaciones revisadas sobre el manejo de la contaminación de los sistemas de P, que son diálisis peritoneal, con antibióticos para procedimientos invasivos y la capacitación y reevaluación de los de P, que se destacan nuevas recomendaciones sobre el manejo de los factores de riesgo de peritonitis modificables como hipocalemia y antagonistas del receptor de histamina 2. También se hacen recomendaciones actualizadas sobre la selección y dosificación de antibióticos empíricos y también sobre el tratamiento de la peritonitis debido a microorganismos específicos, con nuevas recomendaciones sobre la terapia oral adyuvante con N-acetilcisteína, que lo que hace es mitigar la ototoxicidad por aminoglucósidos, que se sugieren áreas para futuras investigaciones en la prevención y en el tratamiento de la peritonitis. También hablaré acerca de los tratamientos quirúrgicos. Esto hace énfasis que también esto depende del tipo de infección intraabdominal, como la contaminación, infección o sepsis. El procedimiento quirúrgico básico es la relaparatomía a demanda, que lo que hace es que comprende el control del foco infeccioso y el lavado intraabdominal, la vigilancia posoperatoria estricta del paciente y la laparatomía en caso de disfunción orgánica o signos de sepsis, que indican que la infección abdominal persistente sigue al cierre inmediato del abdomen. Los objetivos de este tratamiento es, primero, eliminar la fuente que introduce los agentes infecciosos en la cavidad peritoneal, que esto es control o reparación de la fuente. Segundo, limpiar la cavidad abdominal de microorganismos como toxinas y adyuvantes, en este caso purgas. 3, para revertir los efectos adversos del aumento de la presión intraabdominal, que es descomprimir. Y para garantizar que el foco infeccioso permanece cerrado, la cavidad abdominal purgada y descomprimida, y esto se da al control o garantía de calidad.